Mis amados, bienvenidos, bienvenidas también las damas, hermanas nuestras, a este canal, a De Séptimo, nuestro canal para estudiar las Sagradas Escrituras, sí, y prepararnos para el acontecer que se ha de suscitar sobre este mundo muy pronto. Y tú y yo tenemos que estar preparados para ello. Desde ya debemos estar preparados. No es que nos vamos a preparar en el futuro. No, mi amado y amada, tenemos que estar preparados ya. Quiero compartir contigo de la matutina Maranata el capítulo que se llama La Iglesia a punto de caer. Así es el título de este capítulo. Pero antes de conversar al respecto, vamos a cerrar nuestros ojos para suplicar la unción del Espíritu Santo sobre cada una y cada uno de nosotros. Bendito Consolador, te invitamos a que tomes el control nuevamente en este momento. Capacítanos para que podamos entender lo que tú tienes escrito en las páginas sagradas para cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor Dios, en nuestras vidas y en la vida de nuestros amados. Perdona, Jesús, nuestros pecados. En tu nombre suplicamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarte a buscar primeramente en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 18. Y nos dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esas fueron las palabras que Jehová Dios le dijo a Elías allá en la cueva. Recordamos ese pasaje histórico maravilloso en que Elías, imbuido del poder del Espíritu Santo, en su oración de petición porque Jehová se manifestara en el monte Carmelo, el Espíritu Santo baja envuelto en su llamarada de fuego y consume el altar que Elías había edificado. Sí, y en ese momento se pone de manifiesto que Jehová Dios, es el verdadero Dios. Los sacerdotes de los Baales y de Acera quedaron ridiculizados ante la nación, ante el rey Acab, ante el mundo entero, quedaron ridiculizados en ese día. Pero después de que Elías realiza ese portento en que nuestro Dios es glorificado en el monte Carmelo, huye y se esconde en una cueva. Y allá en esa cueva, temeroso, Dios se le aparece. Y Elías le dice: Señor, solo yo he quedado y la reina me busca para matarme. La mensajera del Señor dice que esas expresiones de Elías fueron una petulancia. Y Jehová lo reprende diciéndole: no, Elías, tú solo no has quedado. Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú has visto. Pero yo tengo 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal ni lo besaron. Mi amado y amada, el Señor tiene un pueblo, tiene una iglesia. ¿Sabes? En ese momento, allí en Israel, todo Israel era la nación que se consideraba el pueblo de Dios.
que se consideraba la iglesia de Dios. Pero sabes, realmente los que Jehová Dios consideraba su pueblo eran aquellos 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Esos 7,000 eran la verdadera iglesia. Era el remanente de la iglesia israelita. Era el verdadero pueblo de Jehová Dios, no la nación entera. Vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía al respecto. Acá en el libro Maranata, que lleva el título La iglesia a punto de caer. Tenemos que saber qué es lo que nuestro Dios considera su iglesia. Si Él considera su iglesia una organización, si Él considera su iglesia un pueblo o alguna nación, etc. Tenemos que ser muy claros en este sentido. ¿Qué es lo que Jehová Dios considera en realidad su iglesia? Porque ya vimos que su iglesia en el pasado, para el tiempo de Elías, lo que él consideraba como su iglesia eran 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero leamos el espíritu de profecía. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Satanás va a llevar sus engaños por encima de lo que sea, por encima de quien sea. Debemos tener cuidado, mis amados, que ese lo que sea o de quien sea no seamos nosotros. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Notemos lo siguiente. El espíritu de profecía nos dice que la iglesia parecerá que va a caer, pero no va a ser así. Sí. Y es cierto, la iglesia de Cristo no va a caer. La iglesia de Cristo en la edad antigua no cayó, permaneció fiel, y esos fieles eran 7,000. La iglesia de Cristo en la edad media tampoco cayó, permaneció fiel, a pesar de la corrupción que encontramos a lo largo de 2,000 años dentro de la cristiandad. La iglesia de Cristo no cayó. La iglesia del tiempo de Martín Lutero, del Renacimiento, tampoco cayó. Esa iglesia, los fieles permanecieron firmes delante de nuestro Dios. Para este tiempo, también el Señor tiene sus fieles, su iglesia, la que no va a caer. ¿Quiénes son sus fieles? ¿Quién es su iglesia para este tiempo? Aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo, por los pecados que se hacen dentro del pueblo. Notemos, mis amados, que aquí hay algo muy interesante que me llama mucho la atención. Fíjate, la iglesia permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión. ¿Quién es Sión? Mi amado, Sión, el monte de Jehová. Los pecadores que están en Sión, los pecadores que están en la iglesia que dice que es de Jehová. Esa es Sión. Entonces, no todos los que están en Sión, mis amados, son la verdadera iglesia. No, mis amados. Quitémonos esa venda de los ojos, que porque tú estás en Sión, eres la verdadera iglesia, y por lo tanto, no importa lo que hagas en tu vida espiritual o con tu vida espiritual, no importa lo superficial, no importa lo liberal que seas, tú sigues siendo pueblo de Dios. No, Jehová Dios se reconoce 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal. Esos son los que Jehová Dios considera su pueblo, los que Cristo considera su pueblo, los que el Espíritu Santo con los cuales está trabajando. Esos son el pueblo de Dios. Entonces,
mientras los pecadores, mientras los laodicenses que están en Sión son tamizados como paja y es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Cuál es la prueba terrible que tiene que ocurrir, mi amado y amada? La separación del pueblo, la separación del trigo y la cizaña, la separación del grano y el tamo. Es una obra difícil de hacer, es una obra complicada de realizar, pero se tiene que hacer. ¿Quién la está realizando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo separó el pueblo en el Monte Carmelo. Sí, fue Él el que separó el pueblo. Aquella fracción del pueblo de Israel que permaneció fiel a Baal y a Acera fueron destruidos. Pero los 7,000 permanecieron firmes delante de Jehová. Entre ellos estaba Elías. En nuestro tiempo también debemos tener el espíritu de Elías, el poder que gobernaba a Elías, que lo utilizó como su instrumento, el poder del Espíritu Santo, esa doble porción que Eliseo pidió en aquella ocasión a Elías. Dame la doble porción del Espíritu que te dirige, aquella doble porción con que el Espíritu Santo te ha capacitado. Eso debemos pedirlo nosotros en nuestro tiempo, los que gemimos y clamamos, los que no doblaremos nuestras rodillas ante Baal ni lo besaremos. Sí, amado. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán contados con los leales y fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Entonces, aunque tú estés en el monte de Sión, si tú no permaneces con tus ropas limpias, lavadas en la sangre del Cordero, ¿sabe qué es eso de mantener nuestras ropas limpias, lavadas con la sangre de la ropa, con la sangre del Cordero? Significa que tenemos una lucha contra el mundo, tenemos una lucha contra sus costumbres y tradiciones, tenemos una lucha contra nuestras concupiscencias. Sí. Eso es lo que significa lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero. Entonces, dice el Espíritu de profecía, nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán contados con los leales y fieles. Entonces, si no estamos batallando en nuestra santificación, no somos contados como leales ni como fieles, aunque estemos en Sión. Con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas, los miembros del pueblo remanente que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. ¿Verdad? Debemos mantenernos en santidad dentro de la apostasía circundante. ¿A qué apostasía se estará refiriendo el Espíritu de profecía? A la apostasía que nos rodea en el pueblo que se llama de Dios. Sí, porque aquí dice el remanente. Y también dice en Sión. Aquí no dice en el campo de los filisteos, ni dice en el campo de los amorreos. No, aquí dice en el campo que pertenece a Jehová. En Sión. Sí. En Sión estaba Jerusalén. Sí, amado. Y Jerusalén somos nosotros, los que nos decimos la iglesia del tiempo del fin. Es Jerusalén, pero en Jerusalén
habían apóstatas en el tiempo antiguo. Así que también en este tiempo el Espíritu de Profecía nos está llamando a la reflexión para que no nos contaminemos con los apóstatas que están en la Jerusalén actual. Fíjate cómo dice: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la nada. Entonces, estos 7,000 que permanecen fieles a Jehová, que están trabajando en su sellamiento, que finalmente concluirán su proceso de sellamiento sobre ellos, son los que el Señor considera su iglesia. Y esa iglesia no será desorganizada, ni será partida en pedazos, ni será destruida. No. A pesar de todas aquellas circunstancias que atentan contra los fieles permanecerán firmes delante de Jehová. Recordando, mis amados, que organización e iglesia son dos cosas muy diferentes. Sí, tenemos que entender esa situación. Allá en Babilonia, los fieles, los que permanecieron fieles, eran 3. Sí, los 3 jóvenes hebreos. Daniel no estaba en ese momento allí, sino que se encontraba en otro lugar fuera de ese evento. Por eso se menciona solamente a los 3 jóvenes hebreos. Ellos era la iglesia. Ellos 3 eran la iglesia que permaneció fiel. No doblaron sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Sí, amado. ¿Doblaremos tú y yo las rodillas o las estamos doblando actualmente? Las rodillas ante Baal. ¿Qué nos hace falta? ¿Besarlo? Debemos evitar que eso suceda, mi amado. No debemos doblar nuestras rodillas ante Baal. ¿Qué significa eso de doblar nuestras rodillas ante Baal? Aceptar las desviaciones que se producen dentro de nuestro pueblo. Una de las desviaciones es aceptar el pastorado femenino y el ancianado femenino dentro de nosotros. Eso es un desvío. Y eso es precisamente lo que Elena de White llama una nueva organización. Nosotros no debemos aceptar una nueva organización, porque aceptarlo sería apostatar de la fe. Y eso lo vamos a leer dentro de un momento. Pero Elena de White entendía que la nueva organización era contra lo cual ya ella estaba luchando hace más de 100 años. La apostasía omega, la apostasía alfa luchó contra ella, y formaba parte de una nueva organización que se quería infiltrar dentro de la iglesia, y ella luchó contra eso. Los golpes misteriosos también era parte de esa corriente que quería establecer una nueva organización. En nuestro tiempo ya no es solo la apostasía alfa, sino la apostasía omega, que tiene que ver con el atento de sacar el espíritu de profecía de dentro de nuestro pueblo, como sucedió en el año 2015 en la Conferencia General. El establecer pastoras y ancianas dentro de nosotros forma parte de una nueva organización, y nosotros no debemos aceptar esa nueva organización. Que la música del rock and roll y otros géneros musicales se hayan establecido dentro de nosotros, y voy a decir establecidos porque están dentro y no van a salir más. Sí, amados, es o forma parte de una nueva organización. Y solamente
quiero tocar esos puntos porque aparentemente es lo más evidente, sin tomar en cuenta que la dirección de libertad religiosa de la Conferencia General se reúne con los concilios ecuménicos o tienen que ver en esa participación junto con las demás religiones pseudo-cristianas. Sí, amado, eso forma parte de la nueva organización que se quiere establecer definitivamente dentro de nosotros. Solamente que el Señor tiene 7,000 que no la van a aceptar, que no van a doblar sus rodillas, que no van a dejar de clamar por esas abominaciones que se están realizando dentro de nosotros. Nota lo siguiente: ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Cristo estableció fundamentos. Si hablamos de las pastoras y de las ancianas, Cristo estableció el fundamento. Él dijo que llamó a 12, mis amados. Llamó a 12 porque Él quiso. Si Él hubiese querido, hubiese llamado mujeres al ministerio pastoral. Entonces Él estableció el fundamento. Nosotros somos los que estamos tratando de introducir otros fundamentos dentro de nosotros. Algunos los están haciendo y otros los estamos aceptando. Sí, el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente: ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto sería apostatar de la fe. La iglesia que está por entrar en su más severo conflicto. ¿Dónde es que va a entrar la iglesia? Al más severo conflicto. No debemos olvidarlo de la Agenda 2030, amados. Ya se está anunciando desde hace cortos años, pero no queremos abrir los ojos ante una realidad que se revela ante nosotros. Está a punto de entrar en su más severo conflicto. Será el objeto más querido para Dios en la tierra. Satanás arrojará todo vituperio posible sobre los escogidos. El vituperio sobre los escogidos es disidente. Martín Lutero fue disidente, Juan Hus disidente, Calvino disidente, Jerónimo disidente. Sí, el mismo Jesucristo fue disidente. Esa es, como dice aquí, el más grande vituperio posible sobre los escogidos, a quienes no puede engañar y alucinar con sus invenciones y falsedades satánicas, pero exaltado por el príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, Cristo, nuestro representante y nuestra cabeza, cerrará su corazón o retirará su mano o dejará de cumplir sus promesas. No, nunca, nunca. Así termina este párrafo del Espíritu de Profecía. Cristo no dejará de cumplir sus promesas sobre sus fieles, los que gimen y claman, repito, como se mencionan en el libro de Ezequiel. Los que permanecen fieles, firmes en Sión, aunque estén rodeados de apostasía dentro de la iglesia. Mis amados, no nos dejemos engañar. Debemos permanecer firmes en el fundamento que estableció Cristo, nuestro Salvador. Y les recuerdo: y yo haré que queden en Israel. ¿Quién era Israel? La iglesia de Jehová Dios en el tiempo. Pero en esa iglesia del tiempo pasado habían 7,000, los cuales eran considerados por Jehová Dios como su verdadero pueblo. No la nación entera, no la iglesia entera, sino esos 7,000 fueron considerados por Jehová Dios como su verdadero pueblo. 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Por eso es que en el libro de Apocalipsis nos dice que aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, que atraviesan por la gran tribulación, en sus bocas no fue hallado engaño, son sin mancha delante del Cordero. Amén. Mis amados, procuremos permanecer firmes. Procuremos ser uno de esos 7,000 que no doblarán sus rodillas ante Baal, ni lo besarán. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi amado y amada. Vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que confirme esas promesas sobre nosotros, que nos confirmen el fundamento de Cristo. Oremos. Querido Consolador, confirma, Señor, las promesas de nuestro Salvador sobre nuestro pueblo, aquellos que gimen y claman, aquellos que forman parte de los 7,000 que no doblarán sus rodillas ante Baal, ni la doblan ahora, ni lo besarán, ni lo besan. Confirma el pacto en nuestras vidas, Señor. Perdona, Jesús, nuestros pecados y glorifícate sobre nosotros. En tu nombre suplicamos estas bendiciones. Amén. Mi amado y amada, un fuerte abrazo para cada uno de vosotros.